Estamos aquí para hablar de otra cosa. Estamos aquí para hablar de los españoles y de los europeos, de sus problemas y de su incertidumbre ante las medidas arancelarias que vienen desde Estados Unidos. ¿Es por cuestiones técnicas o es por amoldarse a las exigencias de los independentistas? Usted, señor Bravo, porque no sé si lo he escuchado bien, ¿usted se ha atrevido a decir que no nos pase como con la Dana? ¿Se ha atrevido a decir eso? Usted al gobierno, usted representante del Partido Popular, le ha dicho al gobierno que no le pase como con la Dana. Usted, Partido Popular, compañero de Mazón. Buena jeta, ¿eh? Buena jeta, sí, está bien, está bien. Creo que no debemos trabajar para contentar a los independentistas. Lo importante son los sectores que sufren. A continuación, intervendrán los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bravo Baena, por un tiempo de 10 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señorías, me van a permitir que hoy vengamos aquí no para hablar de partidos, que no nos dediquemos a hablar de culpables, que no califiquemos a uno de más amigo y a otro de más enemigo. Hoy, en nuestra humilde opinión, estamos aquí para hablar de otra cosa. Estamos aquí para hablar de los españoles y de los europeos, de sus problemas y de su incertidumbre ante las medidas arancelarias que vienen desde Estados Unidos. Desde que existe la economía, tal como la conocemos hoy en día, hay una verdad empírica. Allí donde ha existido libre comercio, las sociedades han sido más prósperas y los ciudadanos han vivido mejor. Es verdad que parecía asumida, pero parece que en las últimas semanas esta realidad del libre comercio comienza a tambalearse. Ante esta nueva situación tenemos dos opciones: empezar a buscar culpables, a señalar a unos y a otros, o empezar a analizar las oportunidades y las posibles medidas que desde nuestra posición podemos tomar para mejorar la situación. En primer lugar, tenemos que hablar claro a los españoles. Esto no es un plan. Un plan, como el de los Next Generation, tiene reformas, ayudas y préstamos. Y aquí no se ha presentado ni lo primero ni lo segundo. Se nos trae una parte de la parte última, los préstamos. Usted decía, ministro, esto es una primera capa del plan. Lo compartimos. Pero más que en los grandes titulares, hay que centrarse en cómo vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, que no nos pase como la Dana. Cojo sus últimos datos. Un anuncio, 16.600 millones de euros. ¿Cuánto ha llegado a los afectados? 793. De 16.600, 793. Porque ni las ayudas del consorcio son ayudas del Gobierno, creo que lo compartimos, ni las ayudas para las infraestructuras de las entidades locales las reciben los afectados. Por tanto, tienen ustedes, ministro, dos retos. El primero es hacer un plan y el segundo es ejecutarlo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación de los españoles y de nuestras empresas? Pues, tal y como le trasladamos el lunes, existen varias líneas de actuación que creemos deben seguirse. En primer lugar, debemos tener claro cuáles son nuestros principios. Debemos tener claro los valores y los cimientos en los que se han erigido las sociedades prósperas, el libre comercio. Acogemos con alegría que incluso diputados que están aquí hoy, que reniegan de la libertad económica y que abogan por el intervencionismo, se hayan dado cuenta, aunque sea en esta situación, del peligro que supone este intervencionismo para las economías de todos los países. Está claro que los aranceles no nos hacen más grandes a nadie, nos hacen más pequeños a todos. La economía no es un juego de suma cero, donde unos pierden para que otros ganen, no. La economía es un juego de suma creciente, en el que hemos visto que cuando perdemos, perdemos todos, pero que también podemos ganar todos. En segundo lugar, en esos principios tenemos que tener la vista puesta en el largo plazo y no aplicar meros parches circunstanciales. Debemos ser
mentalmente fríos, pensar antes en la diplomacia que en responder energéticamente, ni insultar al presidente de los Estados Unidos, ni aceptar todo lo que venga de Estados Unidos. Dejar a un lado la política cortoplacista, el titular, por la política de altura que busca la estabilidad, el crecimiento y, sobre todo, que prioriza los intereses de los españoles y del conjunto de los europeos. Ese es nuestro trabajo. También debemos de ser capaces de ser resilientes y hacer de la necesidad virtud. Y en eso debemos centrarnos, en buscar soluciones. Por eso, el presidente Feijóo se reunió el lunes con representantes de los sectores afectados por los aranceles, más de 40, con los representantes de las comunidades autónomas del Partido Popular, para buscar soluciones, para escuchar. Señor Corpo, es cierto, y he de reconocer su disposición a sentarse con los grupos parlamentarios. Sería deseable que fuera con todos. Creo que es el camino y lo que los ciudadanos esperan de los que nos damos cita en este Parlamento, que nos sentemos a tratar los temas que les afectan. ¿Qué menos? He tenido la oportunidad de intercambiar con usted cómo vemos desde el Partido Popular la solución que desde el Gobierno tratan de poner encima de la mesa y de trasladarle que las medidas que contemplan no son suficientes, y creo, de su intervención, que usted también lo comparte. Algunas medidas, como los avales o aquellas dirigidas a facilitar la financiación, pueden ser útiles, pero no debemos improvisar con el corto plazo, cuando la tormenta ya ha empezado. Tenemos que pensar dónde está la visión a medio y largo plazo, dónde está la defensa coordinada con nuestros socios europeos, dónde está la diplomacia económica. Lo único que tenemos de momento es un anuncio y un Real Decreto Ley que no se corresponden. Un anuncio, 14.100 millones de euros. Un decreto, 7.000. Y de los 14.100, a fondo perdido, 20 millones del Fondo de Internacionalización y 400 millones de los MOVES, que es el reciclaje de un plan que ya tenía que haber estado puesto en marcha antes. El resto, avales, créditos, para que los españoles se endeuden más deuda. Esa compartimos que no es la única solución. Unos avales y créditos de los que no se especifica lo más importante, los plazos y condiciones, y que usted nos ha anunciado que lo hará en breve. Pero ante esta falta de concreción, lamentamos que las propuestas que le trasladamos vuelvan a quedar de momento en papel mojado, señor ministro. Lo importante es el plan, no los créditos y los avales. Usted nos dijo que a partir del Consejo de Ministros empezaríamos a trabajar en el plan. Ya ha pasado el Consejo de Ministros, entendemos que es el momento de empezar con el plan. Y respecto a la falta de transparencia, debemos hablar del elefante en la habitación, de la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley. Unas preguntas muy simples, señor ministro. ¿Quién tiene razón, los independentistas con lo que dijeron ayer o lo que dijo usted en el Senado y nos trasladó a nosotros? Si la tiene usted, ¿por qué ha cambiado el borrador del Real Decreto Ley con lo que se ha publicado hoy? ¿Por qué han añadido el año 2024 como fecha de referencia a la disposición adicional segunda? ¿Por qué ha cambiado la disposición adicional tercera la prohibición de discrecionalidad por la prohibición de arbitrariedad? ¿Por qué no nos informó en la tarde de ayer que iba a cambiar el Real Decreto? ¿Es por cuestiones técnicas o es por amoldarse a las exigencias de los independentistas? Cuando habla de reparto territorial, ¿está usted hablando de territorios y no de empresas? ¿Será un 25% independientemente de que lo soliciten las empresas de ese territorio? Si lo hace así, téngalo en cuenta. Esto dejará de ser un decreto económico para convertirse en un decreto político. Si se lo digo claro, nosotros no estamos aquí para ayudarle a usted o a Sánchez. Creo que lo entenderá, no queremos engañar a nadie. Estamos aquí por los españoles, que es para lo que tenemos que estar. Partimos de la presunción de que usted también, su objetivo son los españoles, pero le avisamos. Si vemos que eso cambia y que ustedes empiezan a hacer juegos políticos con el futuro de las empresas españolas, nos iremos de las negociaciones. Nosotros estamos en el mismo sitio, mano tendida. Si usted también, todo sigue igual. Pero si usted es el que cambia y empieza a hacernos trampas, nos iremos. Vayamos al plan. Nosotros le hemos hecho propuestas, se las hicimos llegar el lunes. No son las propuestas del PP, son las propuestas que el Partido Popular ha recogido de los sectores afectados. Le planteo alguna. Usted ha hablado de un fondo nacional, un fondo europeo con la recaudación de los aranceles. Le proponemos un fondo nacional con el 25% que va a recaudar España. Creemos que es importante la agilización de los trámites administrativos y la simplificación normativa. En tercer lugar, los fondos Next Generation. Usted ha dicho hoy aquí que son 49.500 millones los ejecutados de 163.000. Trabajémoslos para ejecutarlos
y escuchemos a las comunidades autónomas. La política fiscal debe estar al servicio de los ciudadanos, de la empresa, de la industria, del autónomo, del agricultor, del ganadero. No los ciudadanos al servicio de su política fiscal. Son 140.000 millones más que han recaudado si comparamos el año 2024 con el año 2018. Si cogemos enero y febrero, han recaudado 6.000 millones más si comparamos con el año anterior en 2 meses. Hablamos de la fiscalidad. Desbloquee, permita que debatamos la ley de fiscalidad agraria. Son un ahorro para los agricultores de 700 millones de euros. Reduzcamos las cotizaciones sociales a las empresas afectadas. Ajustemos el impuesto de sociedades. ¿Le parece bien libertad de amortización? ¿Incentivos fiscales para la inversión? ¿Para que las empresas puedan exportar? ¿O para invertir más en I+D+I, en innovación, en investigación? Y si va a haber inflación porque los precios van a subir por los aranceles que vamos a imponer, ¿le deflatamos por primera vez la tarifa del IRPF a los españoles? ¿Lo hacemos? Hablemos de la reindustrialización. Un plan de competitividad fiscal, de competitividad industrial. Ministro, algunas propuestas. ¿Le parece bien que mantengamos la vida útil de las centrales nucleares para asegurar los costes energéticos y que el suministro de energía está asegurado? ¿Le parece bien que el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que aquí se ha votado quitarlo, lo quitemos? ¿Le parece bien que hagamos las infraestructuras hídricas y energéticas para dotar a las empresas de agua y de energía que les hace falta? Y todo ello de la mano con las comunidades autónomas. Voy finalizando, ministro. En un momento económico, lo que hace falta es un presupuesto. Es el instrumento económico y no el presupuesto del año 2022. Un presupuesto a la realidad de hoy en día que usted marcaba. España necesita unos presupuestos adaptados al momento. Con estos principios proponemos una hoja de ruta, que creo que usted comparte, ministro, basada en la firmeza, en la unidad de acción europea, en la protección del tejido productivo nacional y una apuesta decidida por la competitividad y el bienestar de los ciudadanos. España debe ser un socio estratégico para Estados Unidos, por supuesto, pero también debemos defender con firmeza sectores claves como la agricultura, la ganadería, la automoción o nuestra capacidad industrial. No desde la confrontación, sino desde una firmeza diplomática, no desde el victimismo, sino desde la ambición. Diplomacia, inteligencia, unidad, proporcionalidad. Señor Cuerpo, hasta que se convalide el decreto ley que aprobaron ayer, tiene un mes. Las propuestas que les presentamos, repito, no son nuestras, son de los sectores afectados, del vino, del aceite, del químico, de la automoción, del acero, del aluminio, de todos. Son ellos los que conocen mejor que nadie cómo les va a afectar esto. Y son los que mejor que nadie nos pueden decir qué es lo que necesitan. Y nosotros trabajamos para ello y los tenemos que escuchar. Señor ministro, por favor, escúchelos. Tiene un mes para hacer realidad estas peticiones. Tiene un mes para hacer un plan. Lo urgente es proteger. Lo importante es proyectar. Y lo que no podemos permitirnos es volver a quedarnos atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Señor Lago, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Nos parece un debate interesante, un debate de estos que realmente son importantes y aquí hablamos constantemente de cosas que sinceramente entre ustedes y yo pues muchas veces no importan a nadie, pero yo creo que este debate es interesante. Y es curioso porque hace 15 días, poco más de 15 días, hablábamos de una hipotética guerra armada y estamos ya hablando de una guerra real arancelaria. Pero alguna previa, yo les he escuchado, no tenía nada preparado y voy a ir un poco a reacción de lo que ha comentado tanto el ministro como los grupos parlamentarios, principalmente el PP y Vox. Usted, señor Bravo, porque no sé si lo he escuchado bien, ¿usted se ha atrevido a decir que no nos pase como con la Dana? ¿Se ha atrevido a decir eso?
Usted al Gobierno, usted representante del Partido Popular, le ha dicho al Gobierno que no le pase como con la Dana. Usted, Partido Popular, compañero de Mazón. Buena jeta, ¿eh? Es buena jeta, sí, sí, está bien, está bien. Y el señor Figaredo, que no está, mala hora. ¿Sí está? Ah, perdone. Me alegra que se haya quedado sin comer para escucharnos. Ha dicho que los aranceles de Trump son porque el Gobierno o, en definitiva, la izquierda de este país no cree en su país y por la actitud, por su actitud. Eso es literal, sí, es literal, señor Figaredo. Entonces, el 10% que Trump le ha metido a Milei y el 20% que le ha metido a Meloni, ¿es porque tampoco creen en su país? ¿Es porque han tenido una mala actitud para con Trump? Si aún le han aplaudido más a Trump que a usted, que ya es difícil. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que ustedes sean tan vendepatrias? Sí, vendepatrias. Porque mire que hay que ser vendepatrias para entre Trump o su país escoger a Trump, a un multimillonario que lo único que busca es una especie de caos para fastidiar al más débil, también de su país. Y usted ha negado el hecho de que ustedes defendieran la política arancelaria de Trump. Y ustedes sí, la defendieron. La defendieron hace un mes. Me ha costado 10 segundos buscar la declaración de su jefe, del señor Abascal. A mí estos aranceles me parecen bien, porque intentan proteger nuestro mercado. Claro, hay que entender que otros también los pondrán. Se refería al señor Trump. Esto es de hace un mes. Entonces yo no sé si es que les aprieta mucho la pulserita que llevan siempre y no les riega, o no entiendo. No entiendo por qué hacen este tipo de cosas. Es una búsqueda de 10 segundos para desmentirles. Y sobre todo, ustedes que son tan valientes y todo el día con la patria y tal, el señor Trump hace un rato ha dicho: todos los países del mundo me están llamando, todos me están besando el culo. Es literal, no lo digo yo. Y yo no les veo aquí ofendidos. Igual se refieren a su país y no les veo ofendidos. Me pregunto qué pasaría si esto lo dijera el señor Maduro. En fin, su silencio creo que es explicativo. En definitiva, que miren al suelo es significativo. En definitiva, menudo papelón que ustedes defiendan la política arancelaria en algunos aspectos más que miembros del Partido Republicano, que aquí se escuche a miembros de Vox como si fueran diputados del Partido Republicano de Chicago, de Houston, de San Diego, de Boston. En definitiva, creo que debería parecernos a todos y a todas una vergüenza, pero sí que es cierto que tenemos cosas que decirle al Gobierno. Hemos leído, evidentemente, las propuestas que nos han pasado. Nosotros agradecemos la inmediatez que tuvo el ministro para reunirse con nosotros. Nos parece una buena cosa, pero nos parecen tibias casi todas las propuestas que ustedes plantean. Nosotros, como ya comentamos en la reunión, lo digo aquí abiertamente, públicamente, les pedimos que intenten fomentar un debate en el seno de la Unión Europea o un intento en el seno de la Unión Europea de negociar de forma colectiva. Si aquí los países, como la derecha española busca o pide, los países de la Unión Europea negocian de forma individual, creo que los matarán económicamente de forma individual. Les pedimos también que busquen mercados alternativos. Creemos que Pekín está demostrando que se pueden hacer las cosas de manera diferente. De hecho, esto seguramente sea un intento por parte de la administración norteamericana de competir con China o de crear una especie de caos en el cual a todo el mundo le vaya mal y, sobre todo, a todo el mundo más que a Estados Unidos. Y como tercer punto, que las ayudas que planteen no sean créditos a devolver ya existentes, líneas o avales ya existentes, sino que sean directamente ayudas a fondo perdido
que la gente no tenga una especie de espada de Damocles si piden ayuda a posteriori y, sobre todo, que planten cara. Nosotros les pedimos que planten cara. Creo que lo tienen a huevo para poder hacer situarse como un contrapeso a lo que origina Trump. Durante mucho tiempo se dijo que la política, señor ministro, era y lo dicen muchos expertos en compol, que acaban siendo muchos de ellos farsantes, se lo digo directamente, acaban diciendo que la política es una especie de... Siempre han dicho que es una partida de ajedrez, ¿no? En el que hay unas reglas, hay un jugador contra otro jugador, jugadora. No es cierto. Yo creo que hoy en día la política es más como una especie de partido de fútbol o de básquet con el campo embarrado, con el balón pinchado y sin árbitro. Y en el que gana el chupón, el que tiene el balón constantemente. Y el balón hoy en día es la atención de la gente. Y los Trump de la vida, las Ayuso, en menor medida Abascal, etcétera, lo que buscan es la atención constante. No buscan otra cosa. Ganar el día a día. Y creemos que por ahí... Yo no tengo ni idea de lo que pretende Trump. Hay gente que dice que busca deflactar, hay gente que dice que busca colocar deuda, hay gente que dice que busca vender petróleo. No lo sé. Lo que sí que sé es que consigue que todos bailemos al son de la música que pone diariamente. Es un chupón del balón. Así que les pido que se erijan en contrapeso. I un últim comentari cap a la gent de Junts. El que vostès van aconseguir o suposadament aconseguir ahir és fals, és fum. Vostès ho saben, el PSOE ho ha dit. Nosaltres no entrarem gaire en això. Vostès sabran, ho venen als seus mitjans de comunicació, és molt respectable. El que sí que li demanem és que no facin tant de cas als seus lobbies, als lobbies que els financien i els fan servir, sinó que escoltin una mica més al poble de Catalunya i ens ajudin. Potser de forma conjunta, d'una vegada per totes, podem aconseguir coses bones pel nostre país. Nosaltres no competirem amb vostès en que un tertulià de Tor parli bé de nosaltres, perquè sempre guanyaran. Sempre guanyaran. Sí que volem col·laborar amb vostès per aconseguir coses bones per Catalunya. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cruzet Dombrón. A continuación intervendrán los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bravo Baena. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, yo de su intervención me quedo con una idea. Hay que lanzar un mensaje claro y de optimismo. El primero es que hay que hacer un plan. Lo compartimos. Nosotros le hemos hecho nuestras propuestas y es el momento de empezar a trabajar en ese plan que dé respuesta. Pero creo que aquí hay que analizar tres cuestiones. La primera es, y no me ha contestado, señor ministro, es muy sencillo. Desmienta a los independentistas. ¿Quién nos ha engañado? Usted cambió el borrador que usted nos mandó de Real Decreto y ha cambiado dos disposiciones adicionales que son justas las que hace referencia los señores de Junts. Y usted aquí no me ha contestado. Yo solamente le pregunto eso. El foco deben ser los sectores afectados. Usted debe trabajar para beneficiar a los sectores afectados, porque creo que no debemos trabajar para contentar a los independentistas. Lo importante son los sectores que sufren. En segundo lugar, bueno, espero que esa pregunta ahora sí que tenga la oportunidad de que me la conteste. En segundo lugar, ¿qué hay que ejecutar? Vamos a analizar. De los NECs, usted ha venido aquí y ha hecho algunas afirmaciones. Tienen más de 160.000 millones y usted ha hablado de 49.500. Yo le hago un compromiso.
Cuando venga usted aquí, asegúrenos que nos van a traer los datos de la intervención del dinero que realmente han llegado a las empresas, a las familias. El real. Tráiganoslo. Y salimos de dudas. Llevamos desde el 21 intentando tener información. Y en segundo lugar, los préstamos, hombre, los préstamos han llegado mucho más tarde porque ustedes han decidido utilizarlos mucho más tarde. Tampoco diga que es culpa del sistema. Será culpa de ustedes que lo decidieron. Oiga, y fue su decisión. Entonces, de 160.000 millones, usted nos habla, cogiendo su dato, 49.500. Un tercio. De la DANA. Usted ha hablado, hablábamos en la DANA de más de 16.000 millones de euros. Mire, en la DANA, si cogemos los datos que ustedes han dado, usted ha hablado del consorcio. Hombre, el consorcio, usted sabe perfectamente, igual que yo y todos los que están aquí, que eso sale del dinero que pagamos todos cuando hacemos un seguro. Y si usted dice que eso ha ido a déficit, cuando la gente ingresa va a superávit. Es que es el sistema de equilibrio. Es normal, ¿no? No, bueno, pues entonces solamente es cuando es gasto. Vale. En segundo lugar, entonces, ¿ese sistema está dentro del plan o no está dentro del plan? Porque eso hubiera estado, ¿hubieran hecho ustedes algo o no hubieran hecho nada? Sí, ¿verdad? Ese sistema no se lo aplicarán ustedes. Pero le voy a dar 3 datos, ¿le parece? Mire, ¿sabe cuántas familias que fallecieron su familiar han cobrado de las 224? ¿De las 232? 155. De 232, 155. En segundo lugar, ¿se acuerda que usted, por ejemplo, hicieron ayudas para los alumnos que estuviesen estudiando? ¿Sabe cuántas solicitudes hay? 10.655. ¿Sabe cuántas ha concedido? 1.000 de 10.000. Entonces, no lo vea como una crítica. Yo lo único que planteo es que, aun cogiendo el mejor escenario que usted dé, ustedes han ejecutado el 30%. Cogiendo el mejor escenario que usted me quiera dar. Entonces, si ustedes prometen 14.100 millones de euros, creo que compartirá que el gran objetivo que tenemos que hacer es ejecutar. Mire, y deje usted de hablar de Mazón, ¿no? Mazón, están resueltas el 84% de sus ayudas, y tanto para usted como para el compañero del Partido Socialista, aquí están todas, una por si las quieren ver, para que ustedes lo puedan ver. No veo que usted siga hablando. Y por último, ministro, escuchar a todas las partes. Es verdad, usted me dirá que soy un iluso. Hay 2 opciones, o escuchar a todas las partes o estar en el muro. Usted decide si quiere estar en el muro de la separación o en intentar. Pero fíjese, cuando nosotros nos dedicamos a escuchar a todas las partes, resulta que yo oigo a Sumar decir, como usted decía, hay elementos positivos dentro de las dificultades. He oído a Sumar decir que hay que proteger a las empresas y ayudar a transformarse las empresas. Es un buen mensaje que Sumar hable de las empresas protegiéndolas. He oído a Esquerra Republicana, que aparte de faltarme el respeto, pero eso es lo de menos, decía que había que buscar mercados exteriores y a ver si le suena. Decía también que había que dar ayudas a fondo perdido. Todo esto lo hemos compartido usted y yo, ¿verdad? Junts, transparencia, comparecencia cada 3 meses. ¿Le suena? También. Bildu decía que había que hablar de la pluralidad y que había que revitalizar la industria. Son elementos en lo que podemos encontrar. El PNV hablaba de los NECs. ¿Le suena cuando le he hecho las propuestas de los NECs? Y decía el PNV desde la diferencia, tomando decisión para favorecer a los empresarios, a los sectores, a los afectados. ¿Qué parte que no estemos de acuerdo? El Grupo Mixto incluso decía que había que tener en cuenta las especialidades de Canarias, de Baleares, de Ceuta, de Melilla y que había que ejecutar. Y del PSOE, pues, salvo criticarnos, tampoco he oído ninguna propuesta. Entonces, ministro, estoy de acuerdo con usted. Tenemos que dar un mensaje nítido. Díganos quién miente. Si ha mentido usted y la ministra, si mienten los señores de Junts, o por qué usted, cuando nos llamó, no nos informó de que 2 disposiciones, que eran justamente estas que afectaban al ámbito territorial, no las iba a cambiar. Usted tiene el borrador que nos envió y el decreto que ha salido esta mañana. Y no dicen lo mismo, ministro, no dicen lo mismo. Yo sabe que estamos aquí para tender la mano, como usted ha dicho, y no dice lo mismo. ¿Usted puede afirmar que dicen lo mismo, ministro? ¿Dicen exactamente lo mismo, ministro? No. ¿Sí o no? ¿Dicen lo mismo? Pero ¿dicen lo mismo? No, ¿verdad? No dicen lo mismo. Pues entonces usted a nosotros no nos ha dicho la verdad, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo.